con ustedes. Este día, viernes 24 de septiembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregará en la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente la Ley de Creación de Oportunidades, sobre cuyo alcance dio una cadena nacional anoche, dirigida a toda la nación. Para el análisis respectivo nos acompaña esta mañana el economista Jorge Calderón. Qué gusto, Jorge. Buenos días y bienvenido. Luisa, muy buenos días. Un placer estar aquí. Gracias. Jorge, la Ley de Creación de Oportunidades, que fue anunciada anoche por el primer mandatario, ¿se trata de una propuesta innovadora que va a terminar con la pobreza y los graves problemas económicos y de falta de empleo que tiene el Ecuador? O, como dicen sus detractores políticos, es más de lo mismo que el país ha tenido durante, yo diría, los últimos 20 años? Bueno, yo creo que tiene de todo un poco, más de lo mismo, innovador en algunos aspectos, especialmente de carácter laboral, porque la idea es impulsar a los emprendedores, que exista creación de puestos de trabajo por esa vía, tratándolos incluso como negocios populares, eliminando el RICE y otras situaciones o costos que de alguna forma imposibilitaban que un emprendedor despegue. Pero tenemos más de lo mismo al momento de seguir cargando, tal vez no con aumento de impuestos, pero sí con deducción de las deducciones a la clase media, aquellos que ganan más de $2.000, por ejemplo. ¿Qué repercusiones va a tener aquello? Habida cuenta de que, como bien lo señala Jorge, la clase media gana una media de 2.000 o algo más, pero siempre está en relación de dependencia. ¿Acaso nos enfocamos a los formales, a los que sí pagamos impuestos y no a los grandes evasores tributarios que están bien identificados en el país? No hubo una mención propia de los evasores en el mensaje presidencial, pero sí cabe que se mejoren los esfuerzos para que se amplíe la base de contribuyentes. Hay personas que todavía vemos que no pagan impuestos. Yo creo que la ciudadanía, el principal problema de pagar impuestos es porque no ve servicios que de alguna forma compense que está pagando esos impuestos. Es decir, vemos desatención en el servicio de la seguridad social, vemos inseguridad y algunos otros aspectos que de alguna forma le dicen, bueno, ¿dónde está el resultado de estar pagando más impuestos? Y yo creo que si eso se llegase a compensar a la ciudadanía, podría aportar, pero realmente esa desazón de que no ve servicios o de que ve evasores o personas que no están pagando, incluso que asumen posiciones en los gobiernos y después se detectan que no pagan impuestos por varios años. Jorge, pero aquí yo quiero hacer un poco de abogada del diablo, más allá de que mi comentario respecto de qué opino de ese anuncio hecho por el presidente me lo guardo para mí. Pero el presidente ha dicho que es para un grupo muy reducido de la población ecuatoriana, apenas un 3.5% de quienes ganan en el año más o menos $24.000, es decir, como ya lo indicamos, $2.000 mensuales, $2.080 mensuales. ¿Qué repercusión podría tener esto para los ecuatorianos, para la clase media? ¿No deberíamos sentirnos afectados, dirán muchos, si apenas es un 3.5% de la población, o sí? Bueno, siempre es relativo el porcentaje y vamos más bien a la situación de esa familia. Es una clase media, sí, en efecto, tal vez ligeramente acomodada, pero que ha hecho esfuerzos justamente para poder alcanzar ese nivel de vida. Ha sacado o ha colaborado indirectamente con el Estado al no poner sus hijos en una educación fiscal, al no usar servicios de ligas y está liberando de ese gasto al gobierno, a todos los gobiernos, y lo destinen a las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que esa clase media ha hecho los esfuerzos y debería apuntarse ya no cargarle más tributos o más compensaciones o aportaciones voluntarias, como se los quiere llamar, en aras justamente de facilitar su bienestar. Yo he escuchado a muchas de las personas que somos parte de la clase media que tan pronto escucharon el anuncio, pues casi que caen en cruz, porque primero se contentaron cuando en su momento el primer mandatario anunció que el incremento de impuestos iba a ser para los más ricos, e incluso él mismo dijo para los más ricos, y se puso la mano en el pecho porque obviamente dicen aquellos que más tienen, que tienen patrimonios que sobrepasan el $500,000 o que tienen patrimonios o activos superiores al $1.000.000, son a quienes iban a ir dirigidos el pago de impuestos, pero no a la clase media. Claro, desde un comienzo existió controversia alrededor de los anuncios que se iban a dar del gobierno, puesto que el ministro en su momento incluso anunció que iba a ser a partir de los $1.000, y eso obviamente generaba mucha preocupación porque $1.000 es una cifra que en promedio sí gana mucha parte de la población, y no era, incluso el mismo ministro decía que era el 4% y en realidad eran más. Pero en todo caso yo creo que es importante avanzar hacia la simplificación tributaria, que el mismo presidente lo ha anunciado. También anunció cargar con contribuciones a aquellas empresas que ganaron en el 2020 más que en el 2019 como una forma de contribución temporal. Esperemos que estas medidas den la reducción fiscal, la reducción del déficit fiscal que espera el gobierno. Ahora, ¿no hay otras formas o mecanismos de poder obtener recursos para el Estado ecuatoriano para que puedan estos ir orientados al gasto social? Me refiero, por ejemplo, a la repatriación de aquellos dineros producto de la corrupción que no están en el país, por citar un caso.
Mira, ahí realmente caben estrategias de corto, mediano y largo plazo. Recuperar los dineros de la corrupción que se estiman en al menos 30.000 millones de dólares no va a ser algo de corto plazo, porque la triangulación fue de tal magnitud que rastrear esos dineros que en muchos casos salieron del país hace 10, 12 años es cada vez más difícil. ¿Reducción del gasto público entonces? Justamente el gobierno no tocó mucho de eso, pero es algo que incluso está en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, reducir el gasto del Estado, especialmente corriente, y de ahí justamente creo que el gobierno está impulsando o va a impulsar decididamente las alianzas público-privadas a través de esta Secretaría para poder reducir el tamaño fiscal por esa vía. ¿Qué hay de los grandes evasores de impuestos en todo el Ecuador? Porque este impuesto que de una u otra manera se va a tener que pagar a través de la deducción de los gastos del impuesto a la renta, va dirigido para los formales, pero ¿y los grandes evasores? El SRI ya tiene identificado cuáles son esos evasores, cuáles aquellos que están utilizando distintas estrategias para poder pagar menos o declarar menos. ¿Cuánto se podría lograr recuperar para el Estado ecuatoriano si se les puede cobrar a esos grandes evasores tributarios? ¿Tiene una idea, Jorge? El mismo SRI lo ha dicho en algunas oportunidades que eso al menos serían unos 1.000 millones de dólares. Yo creo que por ahí podría ser la vía, si ya está reconocido cuáles son esos evasores. Si están identificados. Si están identificados, hacer más esfuerzos para justamente poder reducir las formas en las que ellos evaden los impuestos. ¿Qué hay de la venta de aquellas empresas públicas que son una carga onerosa para el Estado? Avanzar en ello, incluso el gobierno curiosamente ha retrocedido en sus aspiraciones de monetizar los activos y esperaba inicialmente cerca de 1.000 millones, ahora la proforma estaba cerca de 400, 500 millones. Yo creo que hay que avanzar en esa monetización en aras, ojo, no de privatizar, sino de concesionar los activos para que la administración pase a privados, pero el activo siga siendo el gobierno. Veamos la otra parte de los anuncios que hiciera el primer mandatario. Ha dicho que no subirá el IVA y que por el contrario bajará para determinados productos básicos. Además, ha dicho también que habrá regímenes especiales para los microempresarios y para los emprendedores. Me parece positivo en ese sentido que vayamos en la reducción del IVA. Se hubiese esperado una mayor reducción porque no se trata de subir IVA para subir la recaudación. Está comprobado en varias partes del mundo que cuando el IVA se reduce se puede potenciar más el consumo. Yo creo que está iniciando como globo ensayo la reducción de IVA en algunos productos básicos de tal manera de ver cómo reacciona la recaudación tributaria en los mismos. Y me parece interesante que incluso se ha mencionado en algunas veces en este espacio la reducción de IVA para el hospedaje para los turistas extranjeros. Eliminación de los impuestos a consumos especiales. También una medida, yo creo que la reducción de impuestos que ha hecho el presidente es en función de aquellas cargas en sectores o rubros que están distorsionando. Por ejemplo, también habla de la eliminación del impuesto a la herencia, que apenas recaudó 24 millones de dólares en cada año. Entonces, esos impuestos que de alguna forma son parte de la maraña tributaria y que están distorsionando, es plausible que se puedan eliminar los mismos y buscar atraer inversión extranjera a otros sectores que de alguna forma son afectados por estas distorsiones. En resumen, ¿pudo ser mejor esa propuesta? ¿Qué respuesta cree usted, Jorge, que va a tener en el seno de la Asamblea Nacional y cuál será, desde su respetable punto de vista y como conocedor de los temas económicos, el impacto que va a tener en la popularidad del primer mandatario, que en este momento bordea un 70%, que es significativamente alta? Nos deja aquí tres cosas. Primero, el hecho de que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. El presidente Lasso, cuando era candidato, prometió algunas cosas y obviamente la situación fiscal, cuando ya la asume, demuestra las dificultades que tiene para implementar esos planes y de ahí que en algunos casos no innova en la parte de recaudación de aumento de impuestos. Dos, las dificultades que va a tener en el escenario político para conseguir los acuerdos en la Asamblea y de ahí que de alguna manera sube ciertos impuestos a la clase más pudiente, por así decirlo, para compensar las aspiraciones que normalmente tienen ciertos sectores de izquierda y bajar los impuestos para compensar ciertas situaciones a los grupos. ¿Y el costo político? Y el costo político del tercer punto, yo creo que esto fue una estrategia bien medida porque de alguna forma empezó por un proceso que es el de vacunación para garantizar por 4 meses consecutivos niveles de popularidad del 70% y a sabiendas que esta reforma o esta gran transformación tributaria que va a hacer le va a costar ciertos puntos de popularidad, está en un nivel importante que de alguna forma teóricamente le permitiría amortiguar el coste político a las medidas. ¿Qué va a pasar en el país si esta propuesta económica no tiene acogida y es rechazada por la Asamblea? Bueno, le tocará al gobierno ya orientarse a estrategias mucho más complicadas, como tal vez una muerte cruzada, para de esta manera poder darle viabilidad a las reformas y obviamente ahí tendrá unos contrincantes muy fuertes como país
Pachacuti, UNES, Social Cristianos, que se van a unir en aras de que el presidente no logre su cometido, pero en todo caso el tiempo es lo que más le cuesta al país porque se tarda en tomar las reformas estructurales que tanto necesita. Hacia eso iba para cerrar la entrevista. ¿Cuánto tiempo más podrá soportar el país sin ir hacia esas grandes transformaciones que de una u otra manera nos conlleva a arrimar el hombro a todos y una vez más a la clase media, que poco a poco comienza a desaparecer y a desintegrarse? El tiempo es el principal obstáculo y ya estamos hablando de un IES que en el 2024 ya no tendría fondos para las pensiones jubilares, que ya lo vemos en demora en sus servicios, por mencionar un caso puntual. Yo creo que las reformas ya se necesitan, tienen que dárseles viabilidad política y económica, no solo por darle estabilidad al gobierno, darle estabilidad al país. Esperemos que la vía que el presidente Lasso ha optado en este caso con la mega ley de creación de oportunidades cumpla con su cometido y que de esta forma tenga el apoyo de los sectores políticos especialmente. Muchísimas gracias, Jorge. Amables televidentes, ha sido el análisis de la propuesta de gobierno, la ley de creación de oportunidades, junto al economista Jorge Calderón. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde La Noticia en la Comunidad.